Corría el año 1979. En un viaje que el niño de 13 años, Efrén de Loa, hizo a México, acompañado de su familia, el muchacho enfermó. Un hospital local lo atendió, pero su condición no mejoró. Los padres preocupados volvieron con él a California. Los médicos del Hospital de Niños de Oakland descubrieron que la enfermedad que le aquejaba a Efrén era una enfermedad rara y posiblemente fatal llamada anemia aplástica. La única esperanza de salvación para el niño radicaba en hallar un donante, específicamente un miembro de su propia familia, cuya médula ósea, que es el lugar donde se producen los más importantes componentes de la sangre, fuera compatible con la suya. Y sin demora sus padres y sus 7 hermanos y hermanas se hicieron la prueba para ver si podían servir como donantes. Y el resultado fue una sorpresa mayúscula. No solo el tipo de sangre no era compatible, sino que los exámenes de laboratorio revelaron claramente que Efrén ni siquiera pertenecía biológicamente a la familia. La madre se dio cuenta inmediatamente de lo que podría haber ocurrido. ¿Qué aprendemos de esta dramática historia que también se aplica a nosotros? ¿Cuál es nuestra herencia? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Mantente en sintonía. Resulta que 14 años atrás, la señora de Loa tuvo a su bebé en un hospital de Mexicali. Enseguida, después del parto, fue llevada a la oficina de administración. Una enfermera puso al recién nacido en una cunita que ya tenía otro bebé. Luego confundieron las criaturas, de modo que la señora de Loa recibió el bebé equivocado. Y no se descubrió el error sino hasta 13 años más tarde, cuando Efrén necesitó un trasplante de médula ósea. Lo trajeron al hospital de niños y la ayuda de los trabajadores sociales procuraron ellos localizar a los verdaderos padres biológicos. Un periódico de Mexicali publicó varios avisos y artículos describiendo la búsqueda. 5 días después que aparecieron, se pudo ubicar a los verdaderos padres. Las madres se abrazaron y por primera vez cada una de ellas pudo conocer a su verdadero hijo, al que ambas no habían visto en todos estos años. Y ahora que había sangre compatible, Efrén salvó su vida. Yo pregunto, ¿podemos vernos reflejados nosotros mismos en este relato? El problema que afrontaba Efrén es el mismo que tú y yo debemos resolver. Todos los habitantes de este mundo nos perdimos al nacer. De hecho, aún antes que naciéramos, toda la raza humana se perdió allá en el jardín del Edén. Como recordarás, en el comienzo Dios creó la familia humana para que sus miembros gozaran de plena comunión con Él. Adán y Eva debían elegir si estaban dispuestos a cumplir las condiciones de esa relación. Trágicamente abandonaron a su Creador, lanzándose a sí mismos y a sus descendientes en el camino de la muerte y la perdición. Es posible que pienses que eso no es justo y digas, ¿por qué tengo que sufrir yo por causa de lo que hicieron Adán y Eva? Desgraciadamente, el hecho es que todo lo que los padres hacen afecta el bienestar de sus hijos. Las semillas que siembran producen una cosecha que se manifiesta para bien o para mal en las generaciones venideras. Supongamos que George Washington se hubiera ahogado durante el cruce del río Delaware en camino a Valley Forge. Los Estados Unidos del siglo XX se hubiesen ahogado también con él en aquella ocasión. O sea que de muchas maneras, las acciones de nuestros antepasados afectan nuestra situación actual. Recordemos la historia de Leví, el antiguo patriarca de la tribu de sacerdotes de Israel. ¿Sabías que Leví recibió crédito por algo que su bisabuelo Abraham había hecho muchos años antes? Dios consideró que Leví había pagado el diezmo porque Abraham había sido fiel en el pago de sus propios diezmos. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 7, versículo 9, lo siguiente. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos.
¿Cómo podía ser esto? Si Leví ni siquiera había nacido en los días de Abraham. Y el versículo 10 lo explica. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. De modo que Leví estaba en Abraham cuando Abraham pagó el diezmo. Y de este modo recibió el beneficio de su obediencia, la obediencia de su antepasado. Esta es una ilustración vital de lo que significa para nosotros recibir salvación en Cristo. Por extraño que parezca, la Biblia dice que todos nosotros morimos hace muchos siglos, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea que la raza humana, en su totalidad, murió al mismo tiempo. De hecho, hemos muerto 2 veces, primero en el Edén cuando Adán pecó y luego con Cristo en la cruz. ¿No te parece que es un hecho fascinador? Exploremos un poco más este punto. Leamos un pasaje en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy interesante. La Biblia dice que todos pecaron con Adán allá en el jardín del Edén y que por causa de eso todos recibimos la muerte hace 6,000 años. En otras palabras, venimos a este mundo ya con un certificado de defunción. Quizás protestemos que eso no es justo. ¿Por qué Dios nos considera responsables por algo que no hemos hecho? Bien, sería injusto si Él esperase que resolviésemos por nosotros mismos el problema que se levantó a raíz del pecado de Adán. Pero en vez de ello, Dios envió a Jesús para salvar a este mundo. Y Él trajo el perdón en vez de la condenación. Ahora notemos lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En el Calvario nos fueron dados la justificación y el perdón. Y esto provee el remedio para lo que nos sucedió en el Edén. Estábamos en Adán, cuando él pecó y atrajo la condenación sobre toda la familia humana. Pero gracias a Dios, también estábamos en Cristo cuando Él trajo la salvación a todos los hombres. Y al oír esto, nuestro ánimo se levanta, ¿no es cierto? Y surge una pregunta. Si todo esto sucedió sin que tuviésemos control sobre ello, ¿dónde queda nuestra libertad personal de elección? Ciertamente no hay nada más importante para Dios que nuestra libertad de amarle o negarle nuestro amor. Por esto, Dios nos dio el Evangelio para restaurar nuestra libertad de elección. Y gracias a esto, ahora tenemos cómo elegir qué padre queremos tener. Si a Adán, que le dio el dominio al diablo, o a Cristo. Podemos elegir la historia de nuestra vida, el pecado de Adán o la salvación de Cristo. Nuestra libertad llega al punto de permitirnos escoger el veredicto de nuestro juicio final, la condenación de Adán o la justificación de Cristo. Oh, quisiera que tuviésemos tiempo disponible para hablar de lo que significa para nosotros la sangre de Jesucristo. Tal vez tú has comenzado a sentir la necesidad de comprender este tema en la forma más sencilla. Por eso es que te recomendamos los estudios bíblicos al final de nuestro programa. Allí hay mucho material. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos aceptar la nueva vida que Jesús ofrece? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Jerusalén, un hombre llamado Nicodemo hizo esta misma pregunta. Siempre había sido un hombre bueno, un devoto y fiel miembro del concilio o Asamblea Nacional de los Judíos. Sin embargo, a pesar de su sinceridad y su piedad, Nicodemo había llegado a sentirse extrañamente inquieto acerca de su espiritualidad. ¿Qué le causaba esos pensamientos inquietantes? Bueno, sucede que
había llegado a Jerusalén un joven carpintero de la región montañosa de Galilea. Se rumoreaba que podía hacer milagros, aún transformar el agua en vino. Y muchos del pueblo se habían sentido impresionados. Pero los dirigentes religiosos no habían demostrado nada de interés por él, ni habían demorado en rechazarlo. A él y a su banda de pescadores que lo acompañaban, llamándolos fanáticos e ignorantes. Pero después de un incidente que sucedió en el templo, las expresiones de ridículo y rechazo se transformaron en furia homicida. Jesús, afirmando que hablaba en nombre de su Padre Celestial, echó del sagrado lugar a los codiciosos cambiadores de monedas y vendedores de ganado. Nicodemo no se unió con sus colegas para rechazar el ministerio de Jesús. Por mucho tiempo se había sentido preocupado por lo que estaba sucediendo en el templo. Ese lugar necesitaba ser limpiado y rejuvenecido. Y la divina autoridad que Cristo desplegó impresionó a Nicodemo. Se preguntaba si de algún modo su propia vida no podría ser bendecida por Jesús. ¿No sería profeta este joven carpintero? Y Nicodemo se dispuso a hacer las averiguaciones necesarias. Y como no se atrevía a ser visto en público con Jesús, decidió visitarlo de noche y en secreto. Y encontró a Cristo en un olivar alumbrado por los rayos de la luna, fuera de Jerusalén. El Salvador, que no tenía hogar propio y a menudo pasaba la noche a la intemperie. Y cuando Nicodemo, el distinguido dirigente, se halló ante la presencia de Jesús, sintió una extraña timidez que trató de ocultar bajo un manto de profesionalismo. Continuemos el relato directamente de las páginas de las Sagradas Escrituras. Nicodemo habla y dice lo que registra San Juan, capítulo 3, versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Nicodemo esperaba ganarse la simpatía de Cristo con palabras halagadoras y preparar así el terreno para una discusión estimulante. Sin embargo, su declaración inicial revela vacilación y duda. Mira, Nicodemo se contradijo porque mencionó las señales o milagros de Cristo, pero lo reconoció tan solo como un maestro. ¿Cómo podía un maestro realizar los milagros de Dios? Jesús tenía que ser mucho mayor que un maestro religioso, por lo menos un profeta, o quizás hasta el Mesías. Pero en su encuentro con Jesús, Nicodemo ocultó sus convicciones. Y el Salvador se dio cuenta de todo, pues para él, Nicodemo era como un libro abierto. Y así somos nosotros. Y Jesús hizo a un lado todas las formalidades vacías y fue directamente al corazón del problema. Y notemos lo que dice en San Juan 3:5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¡Qué palabras tan chocantes! Nicodemo era un hombre bondadoso y religioso, al que todos respetaban. Y ahora este joven, sin instrucción formal, ¿se atrevía a decirle que no estaba capacitado para el reino de Dios? Jesús llegó al punto de decirle que tenía que renacer como un bebé espiritual. Dejando entrever una buena dosis de sarcasmo, Nicodemo expresó la duda de que un adulto pudiera volver a nacer. Pero en su interior, Nicodemo había comprendido algo de lo que Cristo le quería decir. Sucede que en la región judía se hablaba de que los conversos nacían de nuevo a la vida espiritual. Sin embargo, la inferencia que contenían las palabras de Cristo, de que él, Nicodemo, también necesitaba una experiencia tal, lo ofendieron profundamente. Jesús no se dejó impresionar por el escepticismo de Nicodemo. Por el contrario, insistió en el tema, explicando que el nuevo nacimiento espiritual se produce al recibir nueva vida que proviene del Espíritu Santo. Y a Nicodemo todavía le costaba aceptar lo que Cristo le estaba diciendo. ¿Cómo puede suceder esto?, dijo con acento de protesta. Y Jesús le hizo recordar a Nicodemo lo que experimentaron los antiguos israelitas en el desierto. Después que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, olvidaron con cuán gran poder los había librado
y se rebelaron. Pero cuando sufrieron el ataque de una multitud de serpientes venenosas y la muerte se esparció por el campamento, se volvieron rápidamente a Dios. Y Nicodemo recordó que Dios escuchó el clamor de Israel en procura de salvación, proveyendo un remedio especialísimo para los pecadores mordidos por las serpientes. El Señor le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce sobre un madero y que la levantara muy alto por encima del campamento. Los moribundos que miraran a la serpiente serían salvos. Desde luego, esa mirada requería en primer lugar que el enfermo reconociera su problema. El acto de mirar a la serpiente en ese poste también requería colocar su fe en la salvación que Dios había provisto, antes que confiar en soluciones humanas. Y Jesús hizo referencia a este incidente notable, San Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Quizás te pregunte cómo es posible que Jesús, el Salvador del mundo, se vinculase con una serpiente de bronce. La serpiente simbolizaba la maldición del pecado y la simboliza, símbolo de Satanás, que Adán hizo recaer sobre toda la raza humana en el principio. Pues bien, en la cruz, Jesús llevó sobre sí nuestra maldición, pagó plenamente el precio del pecado de Adán, de modo que por intermedio de Cristo nosotros podemos gozar de la plena y libre aceptación de Dios. Jesús tomó nuestro castigo, nuestra corona de espinas, de modo que nosotros pudiéramos recibir su eterna corona de gloria. Sufrió nuestra muerte para que pudiéramos recibir de Él la vida por fe. Y al explicarle todo esto a Nicodemo, Jesús resumió el Evangelio en este versículo que ha llegado a ser el favorito de todos los creyentes, San Juan 3:16. ¿Podemos repetirlo juntos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No es esto maravilloso? ¿Qué mensaje más glorioso? Dios, el Rey del universo, amó tanto a este mundo de pecadores rebeldes que hizo el sacrificio máximo para salvarnos, a saber, entregó su propia vida. Y como resultado, todos nosotros, no importa quiénes seamos o qué hayamos hecho, todos los que elijamos confiarle nuestra vida, podremos escapar de la muerte eterna y gozar la vida con Él para siempre. Así es como el hecho de creer en Jesús hace posible que nosotros experimentemos el nuevo nacimiento, la salvación, la nueva vida. Ahora llegan a ser nuestras cuando recibimos el sacrificio de Cristo y nos lo apropiamos. En otras palabras, nacimos en este mundo para morir para siempre y Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. Y Nicodemo volvió a su hogar sumido en los pensamientos que le provocó su encuentro nocturno con Jesús. Y durante meses decidió repasar esas verdades conmovedoras. Finalmente, el mismo día en que se cumplió la predicción de Cristo relativa a su muerte, el distinguido dirigente judío hizo su decisión en el Calvario. Amigo y amiga, ¿cuál es tu situación? Recuerda que todos nosotros estamos involucrados en los sucesos de la cruz. Nuestra decisión de aceptar a Jesús es un paso serio, un asunto de vida o muerte. Notemos esta expresión bíblica, San Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Cristo no hay condenación. Llegamos a ser hijos de Dios, aceptados en su reino como ciudadanos del cielo. Y este nuevo nacimiento espiritual requiere plena entrega personal, un profundo cambio en la manera de vivir. Abandonamos los necios pecados del mundo y hallamos ahora contentamiento en Jesús. Y esta es la obra del arrepentimiento, que es un elemento vital de la fe en Cristo. Prepara el camino para que el poder de Cristo venza el pecado en nuestras vidas.
En la hora de la tentación, podemos ser más que vencedores, obteniendo la victoria en Jesús. Y todo esto se hace posible si nacemos de nuevo. A esta experiencia se la compara también con el acto de recibir un nuevo corazón. Dan Creinert, de 18 años de edad, tenía un solo anhelo al acercarse a la Navidad del año 1980, a saber, recibir un nuevo corazón. Sin él, los médicos le daban menos de un año para vivir. Pero la situación se hizo aún más crítica cuando Dan sufrió un ataque cardíaco. Los médicos del Centro Médico de la Universidad de Stanford lo pusieron a la cabeza de la lista de trasplantes de corazón. Sus compañeros y amigos de la ciudad de Napa, California, donde Dan vivía, ayudaron a reunir el dinero para la operación. Pero 3 días antes de Navidad, no había aparecido ningún corazón apropiado. La familia, entonces, salió de Palo Alto, California, donde habían estado esperando de regreso a Napa, donde pasaría la Navidad sin festejos ni celebraciones. Y justamente 5 minutos después que Dan y sus padres habían salido, el hospital recibió la noticia de que había un corazón en camino y que Dan debía volver inmediatamente al centro médico. Como no los pudieron ubicar, el hospital pronunció un ultimátum. Si no podía llegar antes de las 4:30 de la tarde, el corazón tendría que serle asignado a alguien más. Se le pidió a la policía que procurara interceptar a la familia en la carretera, pero sus intentos de ubicarlos parecieron infructuosos. Pero al momento que llegaron a la casa, en Napa, un policía local les dio la noticia. Y con las luces destellantes y la sirena ululando por momentos, Dan y su madre fueron llevados al aeropuerto de Napa, donde subieron a un avión de alquiler. En Palo Alto, una ambulancia los esperaba para llevarlos al centro médico de Stanford. ¿Qué hora era cuando llegaron? Las 4:25 de la tarde. Justamente 5 minutos antes de que Dan perdiera la posibilidad de recibir un nuevo corazón. Amigo y amiga, en este incidente hay un paralelo que debemos aplicar a nuestro propio caso en lo que se refiere a nuestra aceptación de Jesucristo. El tiempo es un factor, porque se acerca rápidamente a su fin. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué te detienes? Amigo, amiga, te insto a que abras hoy mismo tu corazón a Jesús. Acompáñame a orar. Padre nuestro, gracias por tu amor salvador por nosotros en Cristo Jesús. Adán escogió la muerte. Por eso todos los seres humanos estamos sujetos a ella. Escogió el pecado, de modo que cada uno de nosotros nace como pecador. Pero te agradecemos, Señor, porque no nos dejaste impotentes y sin esperanza. Concédenos hoy mismo este nuevo corazón, ese nuevo nacimiento a la vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. bajo el peso del error, mas la mano de mi Cristo me alcanzó con su gran amor. Me
tocado, sí me ha tocado. Y ahora sé que mi Jesús sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Desde que a Jesús yo vine, con su sangre me limpió. Él jamás dejó de amarme, y yo por siempre le amaré. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que mi Jesús sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Sana, salva y pronto vendrá. Mi Cristo tocó mi ser. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Espero que el tema de hoy haya sido una bendición en tu vida. Te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.